Vemos algunos de los ejercicios sobre derivada del ejercicio 4. Vamos a ver, por ejemplo, el ejercicio 3. O sea, aquí la idea es estudiar, hallar la derivada y estudiar el signo de f' de la derivada primera y en función de ese signo interpretar el crecimiento de la función. También hallando extremos relativos, máximos y mínimos relativos de la función f. Bueno, vemos entonces este ejercicio 3. Es un polinomio de grado 3. X a la 3 menos x2 menos 8x más 2. En este caso, vamos a ver, lo ubico por aquí. Tenemos que recordar de tabla de derivadas, o sea, hay que acordarse de memorias si no tienes una tabla a mano. Después de practicar unos cuantos ejercicios, como que la memoria ayuda. Hay que tener en cuenta la regla de la suma para hallar la derivada de una suma de funciones. O sea, si f está definido como u más menos b más menos w, f', la derivada es u' más menos b'. Me faltó el prima en u y b aquí. O sea que f' de la función x al cubo menos x al cuadrado menos 8x más 2 es, aplicando esa regla de la suma o de la diferencia de funciones, es la derivada de x a la 3 más la derivada de menos x al cuadrado más la derivada de menos 8x más la derivada de 2, que es una constante. Una vez que aplicamos esa regla de la suma, se deriva cada término. La derivada de x al cubo, aplicando de tabla de derivadas cuando f de x está definido como k por x a la n, f' es k por n por x a la n menos 1, baja un grado. Así que la derivada de x al cubo es 3 por x a la 2, 3 menos 1. La derivada de menos x al cuadrado es menos 2 por x a la 2 menos 1, o sea, menos 2x. La derivada de menos 8x es menos 8. En general, la derivada de una función que es de la forma k por x, siendo k real, f' es k. O sea que la derivada de menos 8x es menos 8. Y por último, la derivada de una constante, cualquiera sea, siempre es 0. Así que ya se tiene la derivada. Entonces, para estudiar el signo de la derivada, lo que se hace es hallar los ceros, las raíces de la función derivada. Y esos valores pueden convertirse en máximos o mínimos relativos, dependiendo. Pueden convertirse. En este caso, entonces, f' es
un polinomio de segundo grado. Se iguala a 0 y por la fórmula habitual se hallan las raíces que dan 2 y menos 4 tercios. Se estudia el signo de la derivada primera. O sea, en un eje real se ponen de izquierda a derecha los valores que hayamos encontrado, ya sea las raíces o los puntos de no existencia. Acá, como es un polinomio, no tiene puntos de no existencia, f'. Siempre hasta acá estamos hablando de f'. Entonces, el signo que va a la derecha del valor que está más a la derecha, o sea, en este caso signo más, está en concordancia con el signo del coeficiente del término de mayor grado, que es más 3. Cuando la raíz encontrada es de unicidad impar, entonces se produce un cambio de signo al pasar de derecha a izquierda, en este caso en x igual 2. Entonces el signo pasa a ser negativo. Y lo mismo en menos 4 tercios. Dije esto del cambio de signo porque si la raíz, por ejemplo, en 2 es de índice par, entonces no se produce cambio de signo. Pasaría más y más aquí y más aquí, si la raíz fuera de índice par. O sea que encontráramos la raíz x igual 2, x igual 2. Entonces, de acuerdo al signo, establecemos estas flechas, o sea que ahora sí la función va a ser creciente en los signos positivos y la función f de x va a ser decreciente donde el signo sea negativo. Eso hace que si la función es creciente aquí y decreciente aquí a la derecha de menos 4 tercios, se forme un máximo relativo. Lo muestro en el gráfico para que vean cómo quedaría ese punto. Sería esto que está aquí, este máximo, que se produce en menos 4 tercios. Menos 1,33. Y en x igual 2, como la función f de x es decreciente a la izquierda de 2 y creciente a la derecha de 2, se forma un mínimo. Como vemos también en el gráfico aquí. En 2 aparece un mínimo relativo. Tiene que quedar claro que el símbolo de esta flecha creciente, decreciente, creciente, decreciente y creciente se refiere a la función. O sea, a ver si lo puedo dibujar aquí. Aquí es creciente hasta el máximo, después es decreciente hasta el mínimo y vuelve a ser creciente después del mínimo. En cambio, cuando estamos estudiando la derivada primera, esta parte en la cual estudiamos el signo de f', todo esto es correspondiente a f', salvo que el signo de f' determina
después el crecimiento o decrecimiento de la función f de x. Están relacionadas a través de esto. Ahora, otra cosa que hay que saber es que, por ejemplo, en x igual 2 hay un mínimo. Ahora, otra cosa es saber dónde, dónde está posicionado ese mínimo, cuál es la ordenada, cuál es el valor que toma en la función. O sea, la pregunta, observando el gráfico, es decir, está en 2 hay un mínimo, pero ¿cuánto vale aquí, en el eje OI? Para eso lo que se hace es se sustituye el valor del mínimo que ocurre en x igual 2 para saber la posición que tiene la función, la ordenada de la función en x igual 2, se sustituye en la función f de x. Por ejemplo, como dice aquí, si f de x era este polinomio de tercer grado y queremos hallar el valor que toma la función para x igual 2, donde ocurre el mínimo, sustituimos x por 2 y nos da menos 10. O sea que las coordenadas de este punto son 2 en el eje OX y menos 10 en el eje OY. Bueno, después vemos, por ejemplo, el ejercicio 4. F de x es igual a menos x más 1 sobre x al cuadrado. Entonces, cuando f de x es una expresión racional de esta forma, o sea, un cociente de dos funciones, vamos a ver que necesitamos aplicar la regla del cociente, cociente de funciones para derivarla. O sea, si f está definido como u sobre b, f', de acuerdo a la regla, es u'b menos b'u sobre b al cuadrado. En este caso, u sería menos x más 1 y b sería x al cuadrado. Así que aplicando esa regla, f', la derivada de menos x más 1 sobre x al cuadrado, es u', o sea, la derivada de menos x más 1, por b, o sea, por x al cuadrado, menos la derivada de b, o sea, b', por u, o sea, por menos x más 1. Todo dividido b al cuadrado, o sea, b es x a la 2, así que queda x a la 2 elevado a la 2. Y después tenemos que aplicar otra regla, porque cuando queremos hallar la derivada de una suma de funciones, tenemos que aplicar la regla de la suma para derivadas. O sea que si f es u más menos b, f' es u' más menos b'. Me faltó el prima aquí en la derivada, después lo corrijo. Así que si queremos hallar la derivada de menos x más 1, tenemos que hallar la derivada de menos x más la derivada de 1, aplicando esta regla. La derivada de menos x, como dije antes, la derivada de una función que es de la forma kx es k, así que en este caso es menos 1. Y la derivada de una constante, también dije, es nula. Y la derivada de x al cuadrado es
2 por x elevado a la 2 menos 1, o sea 2x. Lo demás queda igual. Nada más que aquí hice x al cuadrado elevado al cuadrado, es x a la cuarta. Después es hacer solo operetas, o sea, cálculo y ordenar y presentarla de la forma más sencilla posible. O sea que se tiene que llegar a que f' es igual a esto, x menos 2 sobre x al cubo. Ahora, para el estudio de los máximos, mínimos y signo de la derivada se hace de la misma forma en cualquier ejercicio. Nada más que aquí, como hay un denominador, hay que hacer un estudio de existencia de la función f'. Para hallar los ceros, se iguala a 0 la derivada. Pero para hallar los ceros de una función que se expresa como cociente, se iguala a 0 solo el numerador. O sea que en x igual 2 tenemos una raíz, o sea, va a ser máximo o mínimo. Y, como dije, hay que hacer un estudio de existencia porque siempre que hay un denominador, el dominio de la función no puede incluir el valor de x que anula ese denominador. O sea, en x igual 0, como f' es x al cubo, en x igual 0 se anula un denominador, no queda definida la función f'. O sea que cualquier valor que dé en el estudio del numerador que sea igual al denominador queda excluido. En x igual 0 la derivada no existe porque se anula un denominador. Entonces se hace el signo de la derivada. Y acá aparece algo nuevo en que aparece el 0 de la derivada y aparece el punto 0 como un punto de no existencia. A la derecha de 2, signo positivo, porque se ve la definición de derivada, la función derivada, que es x menos 2 sobre x al cubo, o sea que el signo se obtiene de dividir, aplicar regla de signos entre el coeficiente del término de mayor grado en el numerador y el coeficiente del término de mayor grado en el denominador. En este caso es más 1 para el x y más 1 para el x al cubo. Así que más dividido más, obtenemos el signo más a la derecha del último punto en el eje de estudio del signo de la derivada. Se produce un cambio de signo a la izquierda de 2 y otro cambio de signo a la izquierda de 0, porque es x a la 3. Si fuera x a la 4 en el denominador, no se produciría cambio de signo al pasar de derecha a izquierda en 0. O sea, siempre hay que tener en cuenta el orden de multiplicidad de la raíz o del punto de no existencia. Aquí tenemos x igual 2 como raíz con orden 1 y aquí en 0 tenemos un punto de no existencia con orden impar también, que es x a la 3, así que no se produce cambio de signo. Sin pretender confundir, pero si aquí dijera x menos 2 a la cuarta, x menos 2 elevado a la cuarta, aquí la raíz seguiría siendo 2, pero tendría orden de multiplicidad 4, par, por lo que el signo sería positivo a la derecha de 2 y seguiría positivo a la izquierda de 2. Y después habría que ver qué signo toma a la izquierda de 0. O sea que siempre hay que tener en cuenta eso, porque si no, si nos equivocamos en cómo se marca el signo aquí,
nos equivocamos en decidir si la función es creciente o decreciente. Entonces después no coincide con el gráfico y ahí empieza la duda de si el error estuvo aquí o el error estuvo al construir el gráfico. O sea, tiene que haber coherencia entre el análisis del signo de la derivada y el bosquejo gráfico. Una cosa, en estos ejercicios no se pidió el gráfico. Para mí es esencial hacer por lo menos un bosquejo para ver que todo se armonice. Porque estudiar un signo así como está aquí, si nos equivocamos, no tenemos forma de darnos cuenta del error. En cambio, comparando el estudio del signo con el gráfico, ahí sí aparecen incoherencias. Bueno, después entonces se tiene de nuevo que a la derecha de 2 la función es creciente, a la izquierda de 0 la función es creciente y en intervalo en el rango 0,2 es decreciente, o sea, es signo negativo. Entonces, de acuerdo con la forma de las flechas, vemos que se determina un mínimo en 2, que eso lo vemos en el gráfico aquí. Tendría que ser una escala mejor para que quedara más marcado el mínimo, pero se nota que la función es decreciente hasta 2 y después vuelve a crecer más suavemente, pero la función crece. O sea, cada punto a la derecha de 2 tiene una ordenada más negativa, pero más cerca de 0, o sea que la función vuelve a crecer. O sea que hay un mínimo en 2. Y el punto de no existencia se marca en 0, en el cual la función crece hasta más infinito cuando el valor de x se aproxima a 0 por la derecha. Y la función crece también a más infinito cuando x se aproxima a 0 por la izquierda. Pero el valor x igual a 0 no está definido en la función. Y por último vemos el ejercicio 6, que en realidad no tiene diferencia, no incorpora nada con respecto al ejercicio 4, o sea, son muy parecidos. Por supuesto que este tipo de ejercicios se pueden dificultar hasta el infinito, o sea, depende de qué es, cómo se defina f de x. Así que en la parte 6, f de x es 2x menos 3 sobre x. Se estudia exactamente igual que el anterior que vimos. 5, 6. F de x igual 2x menos 3 sobre x. Se aplica entonces la regla del cociente, como en el anterior, o sea, la derivada de 2x menos 3 sobre x es, en este caso, u es 2x menos 3 y b es x. Así que queda que u' es la derivada de 2x menos 3 y b' es la derivada de x. Todo dividido b al cuadrado. Entonces nos queda u' por b menos b' por u. Todo dividido b al cuadrado. Y de nuevo hay que aplicar la regla de la suma, que está aquí, que de nuevo me faltó escribir correctamente aquí u' más menos b', y aplicándolo eso a la derivada de 2x menos 3,
sería la derivada de 2x más la derivada de menos 3. La derivada de 2x es 2 y la derivada de menos 3, como es una constante, es 0. O sea que queda 2 más 0, 2. Y la derivada de x es 1. Todo lo demás queda igual. Y después otra vez operaciones para llegar finalmente a que f' es 3 sobre x al cuadrado. Y acá tiene una novedad que es la derivada primera no presenta raíces, ya que el numerador es un número. De todas formas, en x igual 0, la función derivada no está definida, o sea, en existencia de la función no existe para x igual 0. El signo se estudia de la misma forma, nada más que acá el único valor es en 0. Y como 3 es un número positivo, y esto está elevado al cuadrado, 0 no se produce cambio de signo. A la derecha de 0 es positivo, o sea, me queda un número positivo sobre más 1, es más, y por estar elevado al cuadrado, o a la cuarta, o a la sexta, o a la octava, no se produce cambio de signo en 0. En 0 es un punto de inexistencia, y a la izquierda de 0 es positivo. O sea que el signo de la derivada marca que la función es creciente a la izquierda de 0 y creciente a la derecha de 0. Y no tiene extremos relativos, no tiene máximo ni mínimos. Así que el gráfico, o el bosquejo gráfico, por supuesto que para construir este gráfico hay que construir una tabla de valores, yo lo hice por GeoGebra, pero se construye una tabla de valores con valores mínimos necesarios como para tener una idea de cómo sería el gráfico. No se está pidiendo en estos ejercicios. Vuelvo a repetir que conviene tenerlo para saber si lo que se hizo con el estudio del signo es correcto. Entonces acá se ve que la función es creciente siempre a la izquierda de 0 y es creciente a la derecha de 0. Y no hay mínimos o máximos relativos en esta función. Bueno, eso sería una idea de este ejercicio 4 de derivadas.